Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en el segmento Masculinidades. El tema de hoy es interesantísimo. Vamos a hablar de la ansiedad. ¡Comenzamos! Comenzamos Voces Masculinidades. El tema de hoy es interesantísimo. Vamos a hablar de la ansiedad y para esto nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias. Él es director de Centros de Integración Juvenil aquí en Morelos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eugenio. Gracias por la invitación. Qué bueno que vino porque vamos a hablar sobre la ansiedad, pero ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es un estado mental que tiene manifestaciones físicas y psicológicas en quien lo padece ante una situación nueva, innovadora, estresante, pero que no tiene una relación con algún daño neurológico. Eso es la ansiedad. Y las manifestaciones clínicas son importantes para poder identificarlas. Existen dos tipos de ansiedad, una ansiedad que vamos a llamar normal y otra ansiedad que es llamada patológica. La ansiedad normal, digamos, es la que podemos presentar todas las personas ante una situación nueva, innovadora, y bueno, presenta ciertos rasgos de inquietud, ansiedad, sudoración, mareos, nerviosismo, sin que pase más allá de y no te impide realizar la actividad. Pero ya cuando se manifiesta en patológica, todas estas manifestaciones tienden justamente a impedir que la persona lleve una vida cotidiana normal, vamos a llamarlo así. ¿Cómo podemos diferenciar la ansiedad de la impaciencia, por ejemplo, o de uno que está así acelerado o muy contento? Ok, qué interesante pregunta, fíjate, porque muchas veces en la jerga popular, en el lenguaje popular, se piensa que una persona inquieta, así como lo comentas, una persona que hace muchas actividades, se le dice, es que muy ansiosa. No, eso no es la ansiedad, es una persona que tiene mucha energía, que es muy inquieta, pero no va más allá de porque no le está impidiendo hacer actividades. Entonces, una persona que presenta más bien síntomas o manifestaciones de estrés excesivo, sudoración, palpitación, taquicardia, midriasis, o sea que los ojos se les, como si estuvieran muy en estado de, sí, que le tiemblan, en estado de hiperalerta, sudoración excesiva, manifestaciones físicas como ir a hacer sobre todo micción frecuentemente ante una situación nueva, pues estamos hablando de que, y eso es frecuente y le impide realizar la actividad e incluso hacer sus actividades cotidianas como salir a la calle, ir al mercado, disfrutar de algo, salir de casa. Esto ya puede considerarse como un tipo de ansiedad patológica que necesita ser atendida para encontrar los síntomas o la manifestación o de dónde proviene para poder ser atendida. ¿Y cuándo es cuando nos damos cuenta que sí tenemos ansiedad? Digo, no me refiero a la patológica porque eso sí es como muy evidente, pero la otra ansiedad, digamos, la simple. La normal, vamos a llamar, pues eso es cotidiano. Por ejemplo, seguramente has estado con personas que cuando vienen a un programa de televisión están en sudoración, se bloquean, tartamudean demasiado. Normal porque es una situación nueva y estresante. Alguna persona cuando cambias de ciclo escolar, cuando cambias de escuela, cuando te cambias de domicilio, se genera una ansiedad por lo nuevo que se puede presentar. Es más, en algo muy cotidiano, como puede ser que conozcas a personas nuevas, que invites a una chica a salir, que le quieras hablar, eso es un estado de ansiedad normal ante una situación nueva que genera un estrés, digamos, que te puede permitir temporalmente realizar la actividad, pero no te la impide. Sí, a lo mejor da un poco de incomodidad, ¿no? Pero después, ya que te relajas y ves que la situación es normal, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si vas a conocer a la familia de tu novia y consideras que es algo serio y te están hablando que la familia es muy especial, pues vas con cierta expectativa y ya cuando los conoces, pues ya te relajas, entonces no pasa nada. Esa ansiedad ya ocurrió, ya pasó y entonces ya continúa lo común en una relación. Entonces, digamos que eso es lo normal que se puede presentar y eso es cotidiano y nos pasa
todos los días. Y esta ansiedad que nos pasa a todos, esta ansiedad normal, como la hemos llamado, ¿se puede convertir en una ansiedad patológica? Se puede convertir en ansiedad patológica cuando no se pueden manejar esos síntomas y esas emociones, por ejemplo, y entonces esto me lleva o lleva a la persona a tener ya un padecimiento específico frecuente. Por ejemplo, alguien que ha tenido algún robo en casa, estando ausente o presente, muchas veces comienza a tener dificultades para salir de casa pensando que estando en casa va a estar más protegido su patrimonio. Entonces cuando sale está pensando frecuentemente que va a volver a ser asaltado, que le van a volver a robar la casa, y eso le impide el desarrollo cotidiano de sus actividades. Esto hay que ser atendido porque si no se atiende a tiempo esta causa originaria, entonces puede llegar a ocurrir que después ya no quiera salir de casa o simplemente no pueda trabajar por estar con este pensamiento frecuente, pensando que le van a asaltar su domicilio. Eso sí se puede convertir en patológico. Ante un asalto, ahorita, bueno, casi siempre un asalto. ¿Esto es el llamado estrés postraumático? Es llamado estrés postraumático, justamente porque ante una situación similar a la que se presentó, comienzo a presentar los síntomas o las manifestaciones clínicas como si estuviera ocurriendo el evento. Entonces también recordemos el sismo que pasó hace un par de años. Igual hay mucha gente todavía con esas secuelas y ese tipo de ansiedad. Fíjate, es muy interesante. Muchas personas, por ejemplo, que vivieron el sismo del 85 y revivieron, digamos, el sismo de este que fue muy fuerte, el de hace 2 años, el de 2017, pues recordaron este tipo de sintomatología y revivieron años después esta situación. Obviamente sí, las personas que están viviendo el 17, pues cada año van a empezar a revivir. Fue el mismo día. El mismo día, bueno, y aunque pase cualquier tipo de sismo, yo los observaba, conocidos, por ejemplo, que ante un sismo de los que en Morelos para nosotros era muy cotidiano porque no ocurría un evento catastrófico, comenzaban a manifestarse con muchos estados de ansiedad, rememorando justamente esta situación. Eso va a ocurrir seguramente con muchas personas en esta nueva etapa. Y esta ansiedad influye muchas veces en nuestro estilo de vida, pero ahorita seguimos platicando con eso. Recuerden que están en Voces Masculinidades, el tema ansiedad, con el psicólogo Ricardo Labias, director de Centros de Integración Juvenil Morelos. Regresamos. ¿Sabías que las mujeres son el doble de propensas que los hombres a sufrir ansiedad? Estamos de regreso en Voces Masculinidades. Les recuerdo el tema de hoy, es muy interesante, la ansiedad. Y para esto nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias, es director de Centros de Integración Juvenil aquí en Morelos. Psicólogo, estamos platicando ahorita de los síntomas que nos hacen pues saber si tenemos ansiedad o no. ¿Este es un trastorno? ¿Se le puede decir un trastorno mental? Ya como tal, existe como te comentaba, hay una ansiedad, digamos, normal y una ansiedad patológica. Ya cuando se convierte en patológico, ya se convierte justamente en lo que llamamos un trastorno. Y es un trastorno de la conducta normal, o sea, se convierte en una conducta anormal. Entonces hay que tener identificar estos síntomas para poder ser atendidos a tiempo y evitar alguna manifestación posterior que impida a la persona llevar una vida cotidiana sin dificultad, o con las menores dificultades, vamos a llamarlo Sí, así. porque esto tiene mucha influencia en nuestro estilo de vida, cómo vivimos y cómo podemos sobrellevar esto de la ansiedad. Sí, fíjate que es muy buena la pregunta. Dentro de la ansiedad, como comentábamos hace un momento, hay dos tipos de manifestaciones, unas que son somáticas, o sea, la sudoración, el cuerpo, la taquicardia, lo que se ve a simple vista. Las ganas de hacer pipí sobre todo, y posterior también o junto están las manifestaciones psicológicas que pueden ser también las ideas recurrentes, ideas de muerte, ideas a veces delirantes, temor a ser contagiado por algo, temor a ser ensuciarse con bacterias que no vemos. Todo esto son ideas que comienza a tener la persona
Y entonces, ante esa situación, se han identificado, por lo menos ya patológicamente, diferentes tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es una ansiedad fóbica, o las famosas fobias, que puede ser desde las fobias a espacios cerrados, a insectos, las agorafobias, que son los miedo a salir a la calle, espacios abiertos. Hay fobias específicas como las fobias sociales, que son las personas que tienen un temor inmenso de estar en grupos, por ejemplo, en grupalidad, que es un tipo de trastorno. Hay fobias también que son fobias específicas que hay que identificarlas. Parte de los trastornos obsesivos compulsivos tienen cierto tipo de fobias porque son personas que temen darle la mano a alguien, salir a la calle, piensan que se van a contaminar con el aire, con los bichos, que se van a enfermar, están cuidando extremadamente todos sus espacios y eso también impide llevar una vida cotidiana adecuada, agradable. Y también con su familia, ¿no? Con Les su afecta a familia, todo entonces se mundo. convierten justamente en patológicos porque las esferas básicas de vida, que es la esfera familiar, social, laboral, La escolar. y personal, pues se convierte justo en elementos en situaciones que pueden para la persona representar un riesgo que no necesariamente es un riesgo real, sino es un riesgo ficticio, pensándose en que algo les puede ocurrir. ¿Este trastorno es cuestión de género, hombres, mujeres, de edad, o a todos por A igual les todos, puede? es un trastorno recurrente. La Organización Mundial de la Salud reporta por lo menos que al menos el 34%, del 17 al 24% de las personas a nivel mundial presentan trastornos de ansiedad en algún momento de su vida y bueno, estos, bueno, pues, si son identificados, son tratados adecuadamente tanto por psicología como por medicina y psiquiatría, que eso es importante. Da a todas las edades, o sea, los niños también los niños padecen ansiedad, sí padecen ansiedad cuando cambian de escuela, cuando cambian de ciclo escolar, cuando cambian de colegio, cuando se cambia de domicilio, cuando conocen a un familiar nuevo, pues no saben cómo tratarlo, pero no es un trastorno, es algo cotidiano. Si el niño, por ejemplo, comienza a presentar ideas recurrentes de que en la escuela se van a causarle daño, se presenta un trastorno de ansiedad. En el caso específico, por ejemplo, con niños o menores en edad escolar, el llamado, la violencia escolar o bullying, como muchas veces se les llama, puede ser una causante del inicio de un trastorno de ansiedad porque la persona, el chico o chica, va a ir a la escuela con ese temor real, pero después puede ser un temor Infundado, ¿no? infundado por una idea previa que puede ser denominada como un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Uno pensaría que sí, las mujeres pueden llegar a ser más propensas a la ansiedad debido al embarazo. Ya ve que también es cuestión hormonal y tienen sus antojos. Sí, de hecho es importante. En el estado de embarazo es importante porque siempre hay no siempre, generalmente ocurre, pues que está una expectativa en relación a la nueva persona, al nuevo ser que está en gestación, cómo va a ser, si van a ser bien, si no van a ser bien, porque bueno, obviamente las personas por lo general no se piensa que sus hijos van a tener una dificultad orgánica o física, y bueno, es importante que la persona también sea atendida, si va a ser querida, si no va a ser querida, el cambio físico que tiene su físico como persona, que se sientan menos atractiva, que la persona, en este caso si viven emparejados, pues que la persona va a tener menos atracción hacia ella, física, sexual, emocional. Es importante y entonces esto se convierte justo en ese estado. Si es una persona que está embarazada pero que no tiene pareja o no tiene apoyo de alguna, ni familiar o de pareja, pues también la ansiedad se puede presentar en qué va a hacer, cómo va a crearse, lo cual no significa que le impida hacer las cosas. Simplemente es una ansiedad común que se puede presentar en esos estados. Se va a convertir en patológico cuando esto le impida llevar un embarazo adecuado y necesita ser tratada para entender las causas que están propiciando este estado. Y uno como pareja siempre tiene que andar apoyando, no nada más de tirarlas a locas, como mucha gente lo hace, ¿no? Hay que entender
y saber apoyar a estas personas, las embarazadas, a nuestras parejas. Claro, es importante, ahorita que dijiste esta palabra de locas, sí es importante poder entender, pero también es importante poder saber, que quizás sea motivo de otro programa, que hay a veces trastornos específicos que también pueden manifestarse como ansiedad, pero también puede ser un trastorno diferente, paralelo a lo que están padeciendo. Entonces ya tenemos dos, entonces a lo mejor efectivamente pueden tener ya un padecimiento psicológico que al no ser atendido se va a incrementar con los estados de ansiedad. Sí, es muy importante saber eso, pero ahorita regresamos, vamos a un corte, no le cambien, están en Voces Masculinidades. ¿Sabías que la violencia de género y el estrés postraumático que sufren las mujeres es uno de los factores que hace que sea el grupo más grande de personas que sufre el trastorno de ansiedad? Estamos de regreso en Voces. Les recuerdo el tema de hoy, la ansiedad. Estamos en compañía del psicólogo Ricardo Labias, director de Centros de Integración Juvenil aquí en Morelos. Psicólogo, estamos hablando ahorita de la ansiedad y queremos saber cómo se detona, qué tiene que pasar para que nos den la ansiedad. Mira, para que se dé la ansiedad, cualquier evento cotidiano puede ser, que como comenté, que sea nuevo, novedoso para nosotros y que que se manifieste temporalmente. Y no pasa nada, lo tradicional. Pero algún otro evento, cuando ya se convierte, por ejemplo, en patológico, puede ser algún evento de vivencia del pasado, ¿sí? Que trayéndolo al presente, tengamos alguna actividad o algo que se pueda manifestar en el aquí y el ahora, que pueda parecerse a lo anterior. Y entonces eso me puede, a nivel psicológico, remembrar esto que ocurrió y entonces me bloqueo, ya no sé cómo trabajarlo, ya no sé qué hacer y esto ya se convierte, por ejemplo, en algo que hay que trabajar. En algunos casos también comentamos hace un momento el famoso estrés postraumático que puede generarse a partir de un evento significativo, doloroso, que nos impida realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, ante un asalto, un robo, la persona a veces ya no quiere salir a la calle, sale con mucha desconfianza, no puede dormir bien, sobre todo en los primeros momentos de ocurrido el evento. Cuando pasan muchos años y ya se elaboró y ya no ocurrió otra cosa, bueno, ya no pasó otra cosa. Pero solito sale, como dicen algunos, pero cuando esto detona que me impida realizar una actividad cotidiana, hay que trabajarlo directamente con profesionales, sobre todo. Hay que acudir, ¿qué tipo de profesionales? ¿Un psicólogo? Psicólogo, algún psicoterapeuta, algún psiquiatra. ¿Por qué? Porque a veces las manifestaciones son tan fuertes, tan intensas, pues que necesita trabajado médicamente, el psiquiatra es el experto en trabajar esto, de manera temporal, para que con el terapeuta, el psicoterapeuta, además que pueda funcionar también, puedan abordar justamente los motivos que te llevaron a esto, puedan encontrar la causa y en qué momento se presenta para que se pueda ser controlado. Por ejemplo, dependiendo del tipo de psicoterapia, a veces lo que se encuentra son, más que el momento inicial, es ante estas situaciones, por ejemplo, ante algo nuevo, ante el cambio de trabajo, ante ir a la calle en espacios abiertos, comenzar a trabajar esto para que pueda tener menos temor ante esto, ¿no? Ahora, si lo manejamos en la situación social actual, pues hay que también tomar en cuenta que ante el clima de percepción de inseguridad que muchas gentes pueden tener, pues pueden generar ciertos estados de inquietud cotidianos, ¿no? Pensar que me van a perseguir, que me pueden saltar, entonces la gente se va resguardando, hacemos un resguardo de nosotros. Alguna vez comentábamos con el INEGI, ¿ha cambiado la percepción de inseguridad con la vida cotidiana? Sí. En los años 70, 80, mucha gente cargaba con esclavotas, medallones de oro, aretotes de oro, ¿no? Todo esto, relojes, haciendo ostentosidad de lo que manifestaba. Actualmente, si te das cuenta, mucha gente ya no hace eso porque sabe que eso es un es un faro para poder atraer a la delincuencia y poder ser asaltado. Entonces, te vas resguardando, ya la gente ya no tiene, ahorita están con los celulares. Mucha gente dice, híjole, ya en la calle mejor no saco el celular en la ruta para que no crean que llevo algo novedoso.
Entonces, eso es algo tradicional, pero bueno, si a alguien esto le impide salir a la vida cotidiana, algo hay que atender ahí, ¿no? Y hay que atenderlo porque aquí no aplica el viejo dicho del tiempo lo cura todo. Hay que ir con un profesional. Hay que ir porque se puede ir intensificando de tal manera que después se convierta en un problema mayor que no se pueda manejar adecuadamente. ¿Y nosotros como padres podemos transmitir esta ansiedad a nuestros hijos? Sí, porque también la ansiedad es un estado de aprendizaje. O sea, si mis familiares como papás, yo tengo permanentemente el temor de salir a la calle porque me van a secuestrar, porque me van a asaltar, o que no tome, que no agarre cosas en la calle, que no agarre la pared, que no agarre la mesa porque tiene bichos y microbios, claro que voy a estar enseñando que esto va a ser angustiante para el papá, mamá, y papá y mamá le van a enseñar, le van a transmitir esta angustia vía aprendizaje, vía identificación, y esos son casos muy comunes, ¿no? Sí, y me imagino que ese es un tipo de ansiedad que es más fácil de tratar, porque es como es aprendida, no es causada. Pues cualquier ansiedad sí es complicada de tratar, más que ser fácil o difícil. ¿Por qué? Pues porque son aprendizajes. Imagínate que desde niño te digan no agarres el piso porque tiene microbios y cuando seas grande tienes un trastorno obsesivo compulsivo pensando que todo lo que agarras va a tener microbios. Híjole, es muy complicado, no es tan fácil, ¿no? Por eso es importante ir con expertos para poder hacer este manejo de los propios estados que le permitan una vida cotidiana más amena y más saludable. ¿Y qué pasa si decimos, no, se me va a pasar y no vamos a un profesional? ¿Hay consecuencias? Puede haber consecuencias, puede ser que, como dices tú, que el tiempo lo maneje y que diga, híjole, pues no era para tanto, que se enfrente al objeto ansioso que le genera ansiedad, al temor, y no pasó nada, o bien que ese objeto ansioso que le da temor, pues no se lo encuentre de manera frecuente, ¿no? Por lo tanto, no le va a generar mucha inquietud. Sin embargo, si este objeto que le causa temor, ansiedad o simplemente le impida la vida cotidiana, se manifiesta de manera frecuente, eso sí hay que atenderlo, porque entonces ya no va a poder salir, ¿no? Ya no va a poder, se va a incrementar de tal manera que después va a ser muy complicado salir de este estado crítico de ansiedad, de ese trastorno ya como tal, ¿no? Psicólogo Ricardo Labias, regálenos sus datos para poder comunicarnos con usted y la gente del auditorio. Si tiene dudas o algo, pues se pueda poner en contacto. Sí, pues doy el número del trabajo de la oficina, es el 317-1777. Ahí estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o al correo electrónico cij.cuernavaca@cij.gov.mx. Aunque atendemos adicciones, a veces les damos por lo menos una sesión de orientación para saber a dónde dirigirse, para que no se estén bateando por muchos lugares, ¿no? Sí, porque luego uno no sabe y hasta ve panfletos en la calle, va a otros lugares de dudosa reputación. Sí. Y no hay como ir con un profesional. Claro, así es el asunto. Muy bien, pues psicólogo Ricardo Labias, director de Centros de Integración Juvenil aquí en Morelos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y atender este tema tan interesante como es la ansiedad. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. Esto fue Voces.